¿Se imaginan que un cuento, un simple cuento costarricense sobre una banca prohibida, nos puede enseñar a escribir un trabajo académico formal? Pues bueno, eso es exactamente lo que vamos a hacer aquí. Vamos a usar la consigna como si fuera una llave maestra, una que abre dos puertas gigantes, la del análisis literario y sí, también la de la escritura formal. Vamos a descubrir juntos cómo un misterio de hace casi 2 siglos se convierte en el plano perfecto, la guía, para armar una monografía de principio a fin. Así que arranquemos. A ver, viajemos en el tiempo. Imagínense esto. Estamos en San José a finales del siglo XIX. El Parque Central recién inaugurado. Y justo ahí, frente al cuartel principal, hay una banca. Pero ojo, no es una banca cualquiera, ¿eh? Resulta que por años, nadie, pero absolutamente nadie, podía sentarse ahí. Una orden militar lo prohibía tajantemente. La gran pregunta es, ¿por qué? Y bueno, justo ahí, con ese misterio, es donde arranca nuestra historia. Y es justo aquí donde la historia, aunque sea de hace más de un siglo, nos pega de cerca hoy. Esta pregunta, ¿por qué seguimos reglas sin sentido?, es el mero corazón del cuento, y claro, de nuestro análisis. Piénsenlo un momento, ¿cuántas veces, ya sea en el trabajo, en la familia, en la sociedad, hacemos algo simplemente porque así se ha hecho siempre, sin cuestionar, sin entender el por qué? Bueno, pues esta historia nos va a dar una pista bastante interesante. Escuchen esto. ¿Dónde querés que me siente? ¿En una raíz de higuerón? Esta es la voz del pueblo, la de una vendedora cansadísima que lo único que quiere es descansar un rato. Y su pregunta, que está cargada de frustración pero sobre todo de puro sentido común, se estrella de frente contra un muro, el muro de la autoridad ciega de los guardias. En esta frase, ¡pum!, está todo el conflicto, la lógica de la gente de a pie contra una orden que nadie puede explicar. ¿Ok? Para poder resolver este misterio de la banca, necesitamos, digamos, nuestra caja de herramientas. Y la primera, la más fundamental, es entender la anatomía de una historia. Porque, a ver, un cuento no es nada más un relato que alguien te echa. No, es más bien como una máquina diseñada para transmitir un significado. Así que, ¿qué les parece si la desarmamos pieza por pieza para ver cómo funciona por dentro? Miren, toda historia tiene como un esqueleto, ¿no? La estructura clásica, la que todos conocemos, te lleva de un inicio a un nudo, o sea, el conflicto, el problema, y finalmente a un desenlace. Y a ese esqueleto hay que sumarle los elementos esenciales, los personajes, claro, el ambiente donde todo ocurre y la trama, que vendría a ser como el motor que hace que todo avance. Entender este esqueleto es, literal, el primer paso para poder analizar lo que sea. Y aquí, ojo, es súper importante hacer una diferencia. Por un lado está el cuento popular, que nace de la tradición oral, que es anónimo y que tiene 1000 versiones. Pensemos, no sé, en leyendas que nos contaban de chicos. Pero por otro lado está el cuento literario, como el nuestro, la consigna. Este tiene un autor que conocemos, Magón, y un texto que no cambia. Y su intención va más allá de solo contar algo. Busca crear un efecto artístico y muy a menudo lanzar una crítica social. Y esto nos lleva directito al género de nuestro cuento. Magón era un verdadero maestro del costumbrismo. ¿Y qué es eso? Bueno, su objetivo era básicamente pintar un cuadro de costumbres, como si fuera una foto súper detallada del San José de su época. Y su herramienta favorita, su pincel predilecto, era la ironía. Con ella mostraba todas las contradicciones de una sociedad que, por un lado, quería ser muy moderna, pero por otro se aferraba a costumbres viejas que ya no tenían ningún sentido. Perfecto. A ver, ya tenemos el contexto, ya tenemos las herramientas. Ahora sí, llegó el momento de aplicar este plano para, de una vez por todas, resolver el misterio de la consigna y descubrir qué es lo que realmente significa. Este es nuestro mapa del tesoro, por así decirlo, porque no es suficiente con solo leer la historia. Hay fases. Primero, una lectura natural para cachar de qué va la trama. Segundo, la ubicación, quién lo escribió, cuándo, dónde. Después, la deconstrucción analítica. Aquí es donde nos ponemos a buscar símbolos, la ironía, el tipo de lenguaje que usa. Y por último, la fase interpretativa, la del millón. ¿Qué nos dice todo esto sobre la sociedad de esa época? ¿Y sobre la nuestra? Este método es genial porque nos lleva de la manita paso a paso, nos saca de la superficie del texto y nos sumerge en sus significados más profundos. Es un proceso que, en esencia, transforma una lectura pasiva en un análisis crítico de verdad. Y esa es una habilidad clave no solo para entender literatura, sino para la vida misma, ¿no creen? Pasan 20 años. ¡20! El narrador, que ahora es juez militar, por fin encuentra a alguien que sabe la verdad. El sargento Subiría. Y cuando le pregunta, oiga, ¿y usted por qué nunca dijo nada? Esta es su respuesta. Escuchen bien. ¿Y yo que me iba a meter de cucharilla?
¿La banca no es mía? Uf, esta frase es oro puro. Es la confesión de la apatía, del clásico "ese no es mi problema", que es justo lo que permite que una situación absurda se mantenga por años y años. Exacto. Lo que dice el sargento es el diagnóstico perfecto de la obediencia ciega. Porque no se trata solo del miedo a la autoridad, ¿saben? Es algo más profundo. Es la indiferencia. Es esa decisión consciente de mejor no pienso, mejor no cuestiono para no complicarme la vida. Y es por esa mentalidad que una simple orden, una orden que no tenía ya ningún sentido, pudo durar 2 décadas. Y aquí viene el gran final, la increíble y hasta ridícula verdad. ¿Listos? Resulta que un coronel mandó a pintar la banca. Le dijo a los guardias que no dejaran sentar a nadie para que no se mancharan la ropa. Lógico, pero 2 días después lo trasladaron. Se le olvidó por completo cancelar la orden. Y esa orden se quedó ahí, vigente, por 20 años. Todo el misterio, toda esa disciplina militar, se reducía a un bote de pintura fresca y a un simple olvido. Ok, entonces, descubrir esta verdad tan absurda es el gran resultado de nuestro análisis. Pero seamos honestos, un análisis buenísimo no sirve de mucho si no lo podemos comunicar de forma clara y convincente. Entonces la pregunta es, ¿cómo transformamos todas estas ideas en un argumento bien estructurado? Bueno, para eso damos el salto del cuento a la monografía. Ese es el marco, la estructura, para presentar nuestros hallazgos de manera profesional. Y esta es la estructura básica que le va a dar forma a nuestro análisis. Piénsenlo así, usando nuestro cuento. En la introducción presentamos el misterio de la banca. En el desarrollo usamos subtítulos para desglosar todo. Hablamos del costumbrismo, analizamos a fondo la obediencia ciega y, claro, revelamos la verdad. Y ya en las conclusiones reflexionamos sobre qué nos dice esta historia hoy en día. ¿Ven? Es el esqueleto que nos ayuda a organizar todas nuestras ideas para que tengan sentido. Y un detalle que no es para nada menor, al contrario, es crucial, la credibilidad académica depende de que le demos crédito a nuestras fuentes. Y para eso usamos un sistema estandarizado como el formato APA7. Miren, esto no es un capricho de los profesores, ¿eh? Es como el lenguaje universal que asegura que nuestro trabajo se pueda verificar, que sea riguroso y que se vea profesional. Bueno, y así llegamos al final de nuestro recorrido. Hemos ido desde el misterio de una simple banca hasta la estructura de todo un trabajo académico. ¿Y por qué importa todo esto? Porque al final del día, la habilidad para analizar críticamente una historia y la habilidad para comunicar ese análisis de forma estructurada son en realidad 2 caras de la misma moneda. ¿Y cuál es esa moneda? La del pensamiento claro y riguroso. Volvamos a mirar esta banca por un momento. Al principio, era solo un objeto curioso, ¿cierto? Una anécdota. Pero ahora, después de todo este análisis, ya no la vemos igual. Ahora la vemos como lo que es, un símbolo potentísimo de la burocracia, de la obediencia ciega, y de cómo un error chiquitito puede, con el tiempo, convertirse en una regla sagrada e intocable. Hemos aprendido a leer más allá de lo que está a simple vista. Y esta cita de un crítico, Adriano Corrales Arias, lo resume de una forma perfecta. Dice, la ironía en Magón consiste en instalar una mentira como una verdad social. La mentira, en este caso, no fue intencional, fue un simple olvido, pero se terminó convirtiendo en una verdad social que todo el mundo siguió sin chistar. La lección, que a veces esas verdades que damos por sentadas tienen orígenes de lo más absurdos. Y con esta reflexión cerramos. La consigna nos deja con una pregunta que, creo, resuena hoy más fuerte que nunca. En la vida de cada quien, en el trabajo, en la comunidad, en la familia, ¿cuál es nuestra banca recién pintada? O sea, ¿qué reglas, qué costumbres, qué consignas seguimos por pura inercia, mucho tiempo después de que la pintura original se haya secado? Identificar esa banca personal es quizá el primer gran paso para empezar a pensar por cuenta propia.